pacientes que no son candidatos al trasplante. Ya nos explica el doctor San Miguel lo bueno que es el trasplante, en el sentido que consigue, que ahora hay dudas de hacer el trasplante con los nuevos fármacos, pero vamos a ver lo que pasa. Yo también viví la época, yo cuando acabé la residencia, es cuando... Es mucho más joven, ¿eh? Sí, es cuando llegó el trasplante. A mí me tocó decir, hay que mandar al trasplante a todos, pero sí, no hacíamos nada. Lo que sí cambiaba es esto. La supervivencia del mieloma ha cambiado. El mieloma sí sabíamos que era una carrera de fondo. Sabíamos que al paciente le poníamos una inducción y el paciente nos empezaba a recaer y recaer y recaer y al final ya no teníamos cartas en la baraja para jugar. Lo que han cambiado es que ahora nos han dado muchas más cartas. Ahora ya podemos jugar mucho más. Solo que igual todavía no podemos curar el mieloma, pero vamos a intentar a ver si lo podemos cronificar. Y intentar cronificar con una calidad de vida buena. Entonces, el objetivo en estos pacientes, así como en los pacientes jóvenes a veces puede ser un poco más agresivo, es intentar prolongar su supervivencia, pero con una calidad de vida correcta. A veces, como decían no es muy bueno dar años a la vida, sino que a veces es mejor dar vida a los años. O sea, a veces por intentar vivir más podemos ser tóxicos. Entonces, tenemos que intentar prolongar la supervivencia con una calidad de vida e intentar retrasar la progresión. Es fundamental el control de síntomas, porque el paciente es lo que le va a asegurar la calidad de vida, y hay que intentar evitar hacer un daño orgánico. Con lo que siempre tenemos que tener en cuenta una serie de características, las del paciente y de la enfermedad. Y luego, como os he dicho, hay que intentar conseguir una máxima respuesta, pero con cuidado. También tenemos que vigilar la toxicidad que podemos producir. Y luego lo siguiente, hay que considerar todo el tratamiento en conjunto. Tenemos que ver qué tratamiento ponemos de entrada, porque ese paciente tarde o temprano nos va a recaer. Con lo que no podemos quemar tampoco todas las naves. ¿Qué es lo que solemos mirar a la hora de decidir un mieloma, un paciente con mieloma? Primero miramos las características del paciente, qué enfermedades asociadas tiene el paciente, luego miramos los criterios de inicio del tratamiento, qué características tiene esa enfermedad, como nos ha explicado la doctora Calasan, y qué objetivo tenemos de tratamiento para estos pacientes. Las características del paciente, como siempre, todos los ensayos con el tiempo decían que era la edad, siempre ponían edad menor de 65 años. Pero veíamos que había pacientes con una edad que tenían peor calidad de vida siendo más jóvenes que siendo mayores. Empezamos a pensar en las comorbilidades y en las circunstancias psicosociales. Porque no es lo mismo este paciente frágil de ese paciente frágil. Es decir, este paciente no es muy frágil, podemos ser mucho más agresivos. Entonces tenemos que mirar muy bien las características del paciente. Y nada de hablar de la edad. Hay que hablar de la fragilidad. Hay una escala que nos han enseñado de cómo intentar clasificar a nuestros pacientes con que sean frágiles. O sea, para intentar distinguirlos. Entonces, el paciente se considera no frágil o apto para tratamientos más agresivos, si tiene una edad menor de 75, y unas escalas de geriatría que nos indican de actividad diaria con instrumental. O sea, que es un paciente apto para, pues como dice el doctor San Miguel, para trasplante incluido. Luego hay unos pacientes que ahí nos tenemos que pensar qué hacer, si ser agresivos, no ser agresivos, que son los pacientes entre los 70 y 80 años y que vemos que tienen una escala de geriatría que nos puede decir que si somos un poco agresivos podemos producir más toxicidad que beneficio. Y luego ya está el paciente frágil. El paciente frágil es el que tiene más de 80 años, independientemente de comorbilidades, escalas de geriatría, y los pacientes de 76 años contengan alguna más de 2 comorbilidades o menor de 75 años con muchos factores de riesgo. ¿Y por qué es importante saber la fragilidad? Porque los pacientes frágiles toleran peor los tratamientos y los toleran tan mal que encima deciden no tomar los tratamientos. O sea, discontinúan los tratamientos porque es muy tóxico para ellos. O sea, en vez de beneficio les estamos produciendo un perjuicio. Entonces, responden peor y entonces tenemos que seleccionar muy bien los tratamientos. Y luego tenemos otro problema. Con la edad a veces tenemos más de una enfermedad. Hay unos síntomas claros del mieloma, que hemos dicho la hipercalcemia, que es indicativo de empezar el tratamiento, pero un paciente puede tener una gamapatía monoclonal y tener una afectación de la paratormona y ser la responsable de la hipercalcemia la paratormona.
Luego, el fallo renal puede ser por el mieloma o también puede ser por otras patologías. Pero encima, si tiene otras patologías, si tiene un daño renal, tampoco podemos dejar crecer al mieloma. O sea, la edad de estos pacientes tienen una serie de clínicas que dependen del mieloma y la misma clínica puede depender de otras cosas. Tenemos que intentar saber a qué pertenece cada clínica. Es una de las cosas que nos pueden volver un poco más o menos locos a la hora de decidir el inicio de tratamiento o ver qué tratamiento poner para no hacer daño a nuestros pacientes. Luego también tenemos que ver las características de la enfermedad. El mieloma es una enfermedad normalmente de crecimiento lento, que a veces detectamos antes de que empiecen los síntomas, pero a veces no. A veces el mieloma nos viene lanzado y el paciente nos viene con una insuficiencia renal, como esta semana 1 que hemos tenido que empezar con diálisis, y tenemos que empezar el tratamiento cuanto antes. Entonces tenemos que saber las características del paciente, cómo debuta la enfermedad, y luego, bueno, como nos ha explicado María José, qué características tiene el mieloma. Empezamos con una serie de factores pronósticos. El más importante es las características de la citogenética, alto riesgo, riesgo estándar, que la diferencia de supervivencia es importantísima. Y actualmente ha salido una nueva clasificación de estadiaje, que se basa en la clasificación antigua que teníamos, que la hacíamos con 2 parámetros en sangre, que era la albúmina y la beta-2 microglobulina. Le hemos añadido la LDH y las alteraciones citogenéticas. Con esto hemos clasificado a los pacientes en 3 estadios y cada estadio nos indica que tenemos que decidir un tratamiento u otro porque no es lo mismo el primer estadio con una supervivencia a 5 años de 85% o el último estadio que a 5 años es la mitad de los pacientes los que nos van a vivir. Entonces tenemos que poner tratamientos adaptados a las características del paciente, a cómo debutó el mieloma y a las características del mieloma. Y luego sí es cierto, el conseguir una respuesta completa hace que nuestros pacientes, en varios estudios, ha demostrado que al conseguir una respuesta profunda nuestros pacientes viven más. Pero también es cierto que muchas de estas respuestas lo que consiguen es, para conseguir una respuesta profunda, a veces conseguimos que el paciente tenga mucha toxicidad. Entonces hay que tener cuidado con las toxicidades que producimos a nuestros pacientes. ¿Qué tratamientos solemos emplear? Pues todos estos tratamientos son los que más o menos están aprobados actualmente. Está la quimioterapia, melphalan, ciclofosfamida, también hay un fármaco, la bendamustina, que hay un estudio, pero que bueno, que no lo solemos usar mucho. Los corticoides, la prednisona y la desametasona. Incluso hay estudios que la desametasona en personas frágiles es mejor menos dosis que más dosis. Los inhibidores de proteasoma, el primero es el bortezomib, que hemos aprendido a manejarlo, y creo que fue por un error de enfermería, ¿no? Que se puso subcutáneo. Gracias a una enfermera eventual, se equivocó en los pacientes y en vez de ponerlo endovenoso lo puso subcutáneo. El médico, en vez de gritar, aprendió y vio que esos pacientes tenían el mismo resultado con menos efectos secundarios. Con lo que Dios existe. No sabíamos emplear el bortezomib y nos tuvo que enseñar con un error de una persona. Entonces hay que emplearlo subcutáneo y se ha visto que en pacientes que no lo toleran las dosis semanales va mucho mejor. Han salido nuevos. El carfilzomib ahora se aprueba en segunda línea con lenadesa, está pendiente la aprobación, no lo podemos poner quitando el uso compasivo como monoterapia con desametasona. El isazomib, que es el que va a aparecer ahora mismo, también en segunda línea. Luego están los inmunomoduladores, la talidomida, la lena y pomalidomida, como ha dicho el doctor San Miguel. Y lo último que ha aparecido son los anticuerpos monoclonales. Os he puesto solo los que están a punto de aprobarse. No nos dedicamos a la investigación, sino que discutimos todo el rato con el gobierno cuando no están aprobados para que nos lo dejen poner. Entonces, todos estos fármacos todavía algunos no se pueden poner porque no están aprobados. Entonces, lo que sí es cierto es que, aparte de todos esos fármacos, lo que siempre les digo a mis residentes es que tienen que aprender los efectos secundarios de todos los fármacos y las interacciones. Entonces, la causa principal de la merma de la calidad de vida de los pacientes y que dificulta completar los tratamientos es el efecto secundario del fármaco. Entonces, el efecto secundario del bortezomib y la talidomida es la neurotoxicidad. Entonces, si es un paciente diabético que ya tiene un patrón de neurotoxicidad, pues hombre, seguir sumando efectos para que tenga más neurotoxicidad, pues igual hay que plantearse que igual hay que cambiar de tratamiento, aunque igual el bortezomib será el mejor. La mielotoxicidad son la quimioterapia y la lenalidomida, se hacen daño a la médula. La cardiotoxicidad es la talidomida, el riñón, la lena. Bueno, cada fármaco tiene su toxicidad, tenemos que saberlas, porque si ya el paciente tiene unas toxicidades relacionadas, tenemos que tener cuidado.
No son contraindicaciones absolutas, pero bueno, sí conviene tenerlas en cuenta. Como dice el doctor San Miguel, eso es lo que estábamos con el melfalán-prednisona. Lo que sabíamos es que el paciente se nos iba a morir. Actualmente, por sí mismo no es una opción. ¿Y qué hemos hecho para mejorar los tratamientos? Pues empezamos a coger la melfalán-prednisona, o bueno, si no quiere, ciclofosfamida, porque a veces hay problemas en encontrar el melfalán, y le asociamos cosas. Le asociamos o talidomida, o bortezomib, o lenalidomida. Vamos a ver qué pasaba. Luego existen tratamientos en que no necesitamos poner quimio, que es la lenalidomida de desametasona. También existe el bortezomib talidomida de desametasona, bortezomib lenalidomida de desametasona, pero lo solemos poner más para el trasplante y en terapia de base. Vamos a empezar con la talidomida. La talidomida, en cuanto salió, como dice el doctor San Miguel, sí demostró una gran superioridad comparada con el melfalán-prednisona. Eran orales, tiene una ventaja, conseguía un aumento de supervivencia. Bueno, como veis, los ensayos clínicos muchas veces no sale lo mismo. A pesar de usar los mismos fármacos, luego hay que leerlos con curiosidad, pero bueno, los más importantes son los primeros, y veían que el añadir talidomida sí mejoraba la supervivencia de nuestros pacientes, sí mejoraba la desaparecer el mieloma durante una buena temporada y el paciente esté tiempo sin tratamiento. Pero lo que también se vio es que se incrementaba la toxicidad. Tanto es así que un tercio de los pacientes discontinuaba la talidomida por toxicidad. Y no era una toxicidad, da infecciones, da neuropatía y puede dar trombosis. O sea, conseguíamos aumento de supervivencia libre de progresión, pero también hacía que muchos de nuestros pacientes no quisieran el tratamiento. Luego salió el bortezomib, y ahí sí que es cierto que los españoles tuvimos mucho que ver. Salió el protocolo VISTA. Hicieron comparar el bortezomib Belcade con melfalán-prednisona versus melfalán-prednisona. También obtuvieron unos resultados espectaculares. Como veis, el añadir el bortezomib al tratamiento de melfalán-prednisona conseguía un aumento significativo de la supervivencia libre de progresión, o sea que no veíamos la enfermedad, y conseguía un aumento una disminución de un tercio de los pacientes entre un 30% el riesgo de muerte. Y no solo se veía en cualquier paciente, sino incluso en los pacientes más mayores se mantenía el beneficio. O sea, el protocolo de Belcade, melfalán-prednisona, es un protocolo muy bueno. Conseguía un aumento de la supervivencia, conseguía un aumento de que el paciente estaba sin tratamiento, pero ¿era tan tóxico como la talidomida? Pues no. Los resultados fueron bastante mejores que con los de la talidomida, y eso que la talidomida es oral. Entonces, el bortezomib melfalán-prednisona a los pacientes, sobre todo mayores, conseguía unos muy buenos resultados y conseguía una respuesta con pocos efectos secundarios. Pero empezó a aparecer una cosa que nos empezó a llamar la atención, que era que el VISTA, el melfalán-prednisona talidomida, empezaba y acababa. Y luego esperamos a que el paciente recaía. Y se empezó a ver que por qué tenemos que esperar a que recaiga y no seguimos con el tratamiento. Y el grupo español hizo un nuevo protocolo basado en el Belcade melfalán-prednisona, lo comparó con el Belcade talidomida-prednisona y no paraban. Luego hacían lo que se llama un mantenimiento. Una vez acabado la inducción, el paciente recibía tratamiento hasta la recaída. Es lo que cambiaba. No era fecha, como teníamos costumbre hasta hace poco, de poner un tratamiento y pararlo, sino que poníamos tratamiento. Y los resultados eran mucho mejores que en el VISTA. Se vio que Belcade melfalán-prednisona era mejor en la inducción que Belcade talidomida de desametasona, pero en el mantenimiento era al revés. Tenía mejores respuestas los que usaban Belcade talidomida que los que usaban Belcade prednisona. Pero habíamos conseguido otra mejoría. Si no parábamos, se conseguía que el paciente estaría más tiempo en respuesta y viviese más tiempo. Se hizo un subanálisis de si la edad influía, de si con mayor edad no iban a tener peor, y no. Se sigue manteniendo la diferencia. O sea que con este tratamiento los pacientes nos viven más y con una toxicidad asumible. Y vamos a ver el tercer fármaco, la lenalidomida. Es muy buen fármaco, tanto que todos los nuevos fármacos que van a salir en segunda línea se mezclan con él, pero vamos a ver en primera línea. El primer protocolo es lo mismo que hicieron siempre, es comparar melfalán-prednisona con lenalidomida versus melfalán-prednisona, pero hicieron una tercera rama.
que era melfalán-prednisona, lenalidomida, más mantenimiento con lenalidomida. Y la grafa es espectacular. Los primeros meses daba igual dar lenalidomida que no darla. Porque tiene la misma curva el melfalán-prednisona que el melfalán-prednisona-lenalidomida. Lo que sí cambiaba es cuando dejabas el tratamiento. El mantener la lenalidomida, que es el amarillo, como veis, cambia completamente. O sea, empezamos a demostrar que los tratamientos tenemos que empezar a mantenerlos. Y este es el último estudio que tenemos ahora, el FIRST. El FIRST comparaba lenalidomida en 18 meses, melfalán-prednisona talidomida 18 meses y lenalidomida en mantenimiento hasta que el paciente lenalidomida continua hasta que el paciente recae. Y en la lenalidomida continua consigue también máxima respuesta. Lo único que sí se ha visto en el FIRST, que la lenalidomida en pacientes con alteraciones citogenéticas de alto riesgo no responden tan bien. Son unos pacientes que igual hay que mejor buscarles otro tratamiento alternativo o añadir otro fármaco. Son donde no se demostró científicamente que era mejor, que eran mayores de 75, LDH elevada, cuando tenían insuficiencia renal, pero es que la lenalidomida hay que adaptarla a la insuficiencia renal. ¿Y qué estrategias de mejora van a aparecer a partir de ahora? Por lo que hemos dicho. Cambiar el tratamiento fijo por un tratamiento continuo. En un estudio hecho por Rumbo, comparó varios ensayos clínicos que tenían tratamiento fijo versus tratamiento continuo y todos los tratamientos que tenían tratamiento continuo se conseguía que el paciente tuviera mejores respuestas. El problema luego es cuando todos los pacientes nos van a recaer. Entonces, las nuevas combinaciones de primera línea nos van a cambiar al tratamiento que pongamos en segunda línea. Hay que ver qué comorbilidades han salido nuevas al paciente y qué alteraciones citogenéticas han salido nuevas. Y luego la duración y la calidad de vida de nuestros pacientes va a depender cómo planifiquemos todas sus líneas de tratamiento. Y es un poquito lo que os he dicho. Bueno, que los nuevos fármacos han aumentado la supervivencia, que los tratamientos siempre hay que adaptarlos al paciente y a la enfermedad, que es importante conseguir una respuesta profunda, pero con cuidado con la toxicidad, y que la terapia continuada es beneficiosa para el paciente. Y luego que hay que planificar el tratamiento a futuro, no solo con el primer tratamiento. Muchas gracias.